Los invitamos al segundo panel de la tarde. Invito al doctor Ricardo Uribe Marín de la Universidad de AFID, vicepresidente secretario de Ascolfa, para que presente a ustedes dos investigadores, la doctora Ligia Alba Melo y el doctor Hernando Bayona Rodríguez, quienes enriquecerán con los aportes de su investigación este track de los decanos. Doctor Uribe. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a los miembros del Consejo Directivo, a la Dirección Ejecutiva, a los señores rectores que nos acompañan de las diversas universidades, a los decanos, jefes de programa y profesores de nuestras instituciones educativas. En la tarde de hoy tenemos un panel que va a seguir un poco el mismo formato que tuvimos en la sesión anterior, en donde tendremos dos invitados muy especiales. En primer lugar, trataremos el tema de la educación superior en Colombia, situación actual y análisis de eficiencia, a cargo de la doctora Ligia Alba Melo Becerra, investigadora del Banco de la República. Posteriormente, el doctor Hernando Bayona Rodríguez nos presentará el efecto causal de la calidad de la universidad sobre el mercado. La doctora Ligia Alba Melo Becerra es doctora en Economía de la Universidad de Sussex, maestría en Ciencias en Economía de la Universidad de Warwick y máster en Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá. Investigadora en diferentes temas económicos, especialmente en las áreas de finanzas públicas, mercado laboral y educación. Se encuentra vinculada con la Unidad de Investigaciones del Banco de la República, es investigadora asistente en la Universidad de los Andes. En el Banco de la República se desempeña como jefe de programación macroeconómica y jefe de la sección de finanzas públicas. Ha adelantado investigaciones en diversos temas económicos, las cuales han sido publicadas en libros editados por el banco, como también en revistas de talla nacional e internacional. Por otra parte, el doctor Hernando Bayona Rodríguez es docente de la Universidad de los Andes, Universidad Nacional, tiene estudios de doctorado en Economía y magíster en Economía de la Universidad de los Andes, magíster en Matemática Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia, fue Visiting Fellow en la Universidad de Harvard, trabajó en el área de riesgo en diferentes compañías del sector real y financiero, fue subdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiera en el Ministerio de Hacienda y actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia y en la Escuela de Educación CIFE de la Universidad de las Andes. En nombre de todos les damos la más cordial bienvenida, doctora Ligia, doctor Hernando, y bueno, le damos la palabra a la doctora Ligia. Muchas gracias, Ricardo. Esta es la otra. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a Ascolfa, especialmente a su directora Beatriz, por la invitación a presentar los resultados de esta investigación. Este es un trabajo que se realizó en el Banco de la República en conjunto con Jorge Ramos y Pedro Hernández. Aquí, como es tradicional, es importante señalar que las opiniones y los resultados de la investigación no comprometen al banco ni a su junta directiva. En cuanto al contenido de la presentación, en primer lugar se realizará la motivación y objetivos, luego algunos indicadores del sector, de todo el sector de educación superior, esto para poner en contexto el análisis de eficiencia que se hace, que es el eje central de la presentación. Luego la metodología que se utiliza en este análisis, los resultados y las conclusiones. Entonces, pues para todos es claro y hoy a lo largo de las diferentes presentaciones se ha manifestado los retos que enfrenta la educación superior, en especial pues el énfasis aquí ha sido para administración. Aquí el ejercicio toma en cuenta todas las facultades, todos los programas de educación superior. Y aquí lo que queremos destacar es que hay dos retos centrales y es la ampliación en los niveles de cobertura y el mejoramiento de la calidad de las instituciones. Aunque el número de estudiantes ha crecido,
especialmente en la formación técnica y tecnológica. Más adelante vamos a ver en detalle estas cifras. En un contexto internacional, la cobertura de educación superior en el país sigue siendo bastante baja. Todavía no llegamos al 50% en estas tasas. Y de otro lado, la calidad de esta educación es bastante heterogénea. Así hay programas bien organizados y reconocidos por su excelencia. También hay programas que tienen pues, niveles muy bajos de calidad. De otro lado, también como se planteó hoy, falta una conexión más clara entre las necesidades del sector productivo y la formación profesional. Entonces, teniendo en cuenta estos retos, ha habido un aumento en la demanda por recursos para poder responder a estos mismos. Entonces, en este sentido, los estudios de eficiencia en la utilización y en los resultados de los programas de las universidades se ha vuelto bastante importante. Aquí cito un documento de Carlos Salerno que hace una revisión de los diferentes estudios sobre eficiencia, tanto a nivel de términos de resultados como en términos de costos, y pues la revisión es bastante amplia, tanto para países de Europa, para Estados Unidos, Australia. En el caso de América Latina, estos estudios son más escasos. Hay estudios de eficiencia a nivel de educación básica, pero no así a nivel de educación superior. ¿Por qué es importante este tipo de estudios? Entender y mirar qué variables son importantes y cuánto pesan en términos de eficiencia es importante, ya que entender esto y poder hacer comparaciones y correcciones pues tendría un impacto en términos de los indicadores del sector y a nivel general de la economía en empleo y en el producto de mediano y largo plazo. Entonces, lo que se hace en el ejercicio que vamos a mostrar es un análisis de eficiencia teniendo en cuenta que el resultado académico no solo responde a factores que están bajo el control de las universidades o de los programas en términos de profesores, de infraestructura, de la organización de los programas, sino que también depende de una serie de factores que no están bajo el control de las universidades, y en este caso, en particular, son las condiciones con las que llegan los estudiantes a las universidades. Y en este sentido es importante resaltar que hay muchos estudios que han mostrado la importancia que las variables socioeconómicas de los estudiantes, la educación de los padres, el ingreso y diferentes factores son importantes en el rendimiento académico de los estudiantes. Esto hace que el rendimiento de las universidades sea afectada también por estas variables. Entonces, lo que vamos a mirar en el ejercicio es el impacto de estos dos conjuntos de variables. En particular, usamos nosotros las pruebas SaberProf y utilizamos una técnica de frontera estocástica, la cual voy a mostrar de una forma muy intuitiva para que quede claro el ejercicio y los resultados del mismo. En primer lugar, como les decía, voy a mostrar una serie de indicadores generales del sector. Ya en el curso del día se han mostrado algunos, pero es importante para poner en contexto el ejercicio que hacemos. Entonces, como mencionaba inicialmente, las tasas de cobertura del país antes del año 70 eran muy bajas. Para este año apenas alcanzaba 3.9, posteriormente en el año 80 subía a 8.9 y ya en los últimos 20 años hay un crecimiento importante. Para el año 2000 llegábamos a 24% y en el año 2013 estamos en 45.5. Aquí es importante resaltar que este aumento en la tasa en los últimos años responde a un crecimiento importante de la formación técnica y tecnológica, que tuvo un crecimiento de 275%, mientras el profesional de 71%. Aquí un resumen de estas tasas. Aquí vemos
las tasas para los últimos 10 años, vemos que en el 2012 era 24.4, en el 2013 45.5, pero aquí lo que vemos es un crecimiento importante de la formación técnica y tecnológica, que pasa de 4.8 a 15.5. Mientras en el 2002 los estudiantes matriculados en educación superior eran el 80.5, en la técnica y tecnológica era 19.5, para el 2013 esta proporción crece en forma importante y ya es del 34.7. Esto es una gráfica que muestra, o sea, si las coberturas a nivel nacional son bajas, a nivel de regiones hay aún una gran heterogeneidad. Bogotá y Quindío tienen tasas por encima del 50%, pero en la mayoría de las regiones estas tasas son inferiores al 20%. Entonces, en este sentido, en términos de cobertura, el país todavía tiene mucho por hacer. En un contexto internacional, pues la tasa para aquí tengo cifras para el 2012, Colombia tenía 42.4, y pues es bastante baja comparada con países en desarrollo, pero también con otros países de América Latina, como Argentina, Chile, Cuba, Puerto Rico, donde las tasas son claramente más altas. Bueno, aquí tenemos el ejercicio se concentra básicamente en nivel de pregrado. Estos son todos los estudiantes de educación superior, nosotros nos vamos a concentrar en el 94%, el 6% de estos datos corresponde a programas de doctorado, maestría y especialización, que en el ejercicio no vamos a mirar. Aquí tenemos en términos de instituciones, el país, ya lo mencionaban esta mañana, cuenta con 288 instituciones, de los cuales 82 son universidades, 120 instituciones universitarias, a nivel de las cuales del total de instituciones 62 son oficiales y 207 privadas. En términos de los estudiantes que asisten a estas universidades, el 53.4 asistían a instituciones públicas y el 46.6 a instituciones privadas. Aquí un dato que es bastante interesante es a dónde están yendo los estudiantes, a qué universidades. Entonces aquí llama en términos de las matrículas en universidades públicas, la universidad que tiene para el 2013 tenía más estudiantes, era la Universidad Abierta y a Distancia, que tenía 55.365. Es importante resaltar que esto solo es a nivel profesional, no se incluyen los técnico y tecnológico. En la universidad tuvo un crecimiento de 623.1%, y la otra universidad que tuvo un crecimiento importante fue la Universidad de Pamplona, que tuvo un crecimiento importante. Las otras universidades en los últimos 10 años han tenido crecimientos entre 20 y 100%. A nivel privado, la universidad que tiene más estudiantes es la Universidad Cooperativa de Colombia, que para el 2013 tenía 48.565, y entre el 2000 y 2013 su matrícula creció en 40.9%. Hay otras universidades que también tuvieron crecimientos importantes, como la Gran Colombia y la Universidad de los Andes. Entonces, estas algunas cifras para mirar dónde están los estudiantes que vamos a evaluar. Bueno, aquí un dato ya en términos de las facultades de administración, en términos de estudiantes a nivel universitario, según las cifras del ministerio, tenemos que en el 2000 eran 109.012, para el 2013 203.646, en este periodo un crecimiento de la matrícula de 86.8%, y de estos programas, mientras en el 2000 64% eran de administración de empresas y el resto de otros programas de administración, para el 2013 la administración de empresas representó el 53%. En términos de todos los estudiantes a nivel universitario,
los estudiantes matriculados en programas de administración representan cerca del 15%. En términos de docentes, que hoy se ha hecho bastante énfasis en estos indicadores, llama también la atención la distribución en términos del tipo de contrato y del tipo de formación que tienen los estudiantes de los diferentes programas. De un total de 116.819 profesores, el 30.7 está contratado de tiempo completo, 14.6 de medio tiempo y con la modalidad de hora cátedra está el 54.9%, o sea, más de la mitad de los profesores de los programas de educación superior son contratados con esta modalidad. En términos de la formación, el 38.7 tienen título de pregrado, de especialización 31.6%, en términos de maestría 23.9% y con formación de doctorado el 5.8%. Entonces aquí pues llama la atención, no se puede destacar la alta proporción de profesores contratados con hora cátedra y la baja proporción en términos de docentes con doctorado. Finalmente, llama la atención otro indicador que vale la pena resaltar, son las altas tasas de deserción. Mencionaba inicialmente que hay problemas en términos de cobertura que son muy bajas, pero las tasas de deserción son bastante altas, más o menos uno de dos estudiantes que inician no terminan la carrera. Aquí tenemos las tasas acumuladas para los diferentes niveles, para la formación técnica profesional, tecnológica y universitaria. En la técnica profesional esta tasa alcanza al final del 10º semestre 71.1, para la tecnológica 61.9 y para la universitaria 47%. Entonces, como decía antes, en promedio uno de cada estudiantes que entra a educación superior no culmina sus estudios superiores. Esto es un problema que agrava aún más las bajas tasas de cobertura y pues en general las razones para el abandono pues son muy diversas. Hay un estudio, mencionaba del ministerio, sobre las razones por las cuales los estudiantes abandonan los programas, y está pues razones de tipo personal, están problemas académicos, problemas socioeconómicos y institucionales como los esquemas de apoyo financiero. Entonces, como mirando este panorama que enfrenta la educación superior, lo que hacemos nosotros es tratar de mirar en términos de los recursos con los que cuentan los diferentes programas, cómo se están usando. O sea, en el ejercicio lo que se mira es, dada la gran heterogeneidad que existe en los programas, con condiciones de los programas y de las universidades bastante diversas y de estudiantes con condiciones bastante diversas, lo que queremos es en ese contexto poder evaluar cómo están utilizando esos recursos, compararlo con los resultados que se obtienen. Entonces, en términos de la metodología que usamos para evaluar el ejercicio, aquí voy a presentar en forma intuitiva el modelo. Ustedes que son administradores, puede ser bastante sencillo entender. Aquí usa principios microeconómicos de una función de producción estándar. Entonces la técnica se llama técnicas de frontera estocástica, y como decía, la base son principios microeconómicos de la teoría de la producción, y a partir de eso se estima una medida de eficiencia. Entonces, en esta medida de eficiencia lo que estamos mirando es la distancia
entre la observación que tiene cada unidad que estamos analizando frente a una frontera. Entonces aquí la eficiencia que queremos evaluar es la capacidad que tiene cada unidad de obtener el máximo producto, que sería el que yo tengo en la frontera, dado un vector de insumos, el vector de insumos que tiene cada institución. Entonces, aquí lo que vamos a hablar, aquí en este eje tenemos los insumos representados por X y aquí tenemos el vector de productos. Entonces yo tengo dos unidades con los mismos insumos, pero aquí la unidad A está sobre la frontera. Esto es lo que me quería decir, es que está haciendo un uso más eficiente de sus insumos, pero por el otro lado puedo tener una unidad que está con los mismos insumos, está obteniendo menos resultados. Entonces, en este sentido, la distancia que hay entre el punto B y la frontera, lo que me quiere decir es que potencialmente podría haber ganancias si se utilizaran esos insumos de una forma más eficiente. Entonces, esta distancia, en últimas, es la que vamos a medir. Sin embargo, ustedes… bueno, aquí un poco ya en términos más formales, lo que hace el ejercicio. Entonces aquí tenemos la estructura básica de los modelos. En las regresiones tradicionales lo que nosotros tenemos es aquí un término de error. Aquí en las funciones de frontera ese término de error se divide en dos elementos, y aquí el central es el U, que mide la eficiencia. Y está un B, que es el que mide el error estocástico tradicional en las regresiones estándares tradicionales. Y aquí lo que vamos a usar nosotros es una función estándar de producción, pero si recordamos, en estas funciones normalmente cuando hacemos comparaciones nosotros suponemos que las tecnologías o el ambiente en el que estás produciendo son homogéneos. Lo que hace el ejercicio, como mencionaba inicialmente, es tener en cuenta estas variables de entorno, que no siempre están en manos de las unidades y no se pueden controlar. Entonces lo que vamos a tratar de evaluar es de medir el impacto de estas variables, que como mencionaba en el caso de la educación, están evaluadas por las condiciones con las que llegan los estudiantes a los diferentes programas. Entonces, la forma como se mide en el ejercicio estas variables de entornos son fundamental para ver los resultados. Entonces aquí, hoy un tema que también ha estado muy presente es el tema de los rankings. Cuando en los rankings normalmente se tienen en cuenta las variables que controlan las universidades, la calidad de los profesores, las publicaciones, y son variables que están bajo mi control. Sin embargo, esos rankings no tienen en cuenta las condiciones con las que llegan esos estudiantes. Entonces, cuando nosotros controlamos por esas variables, lo que vamos a encontrar es que esos rankings pueden ser muy distintos. O sea, si una universidad con insumos, dos universidades con insumos iguales, pero con estudiantes con un background distinto, los estudiantes que tienen mejor calidad, que se ubican en un determinado tipo de universidad, tienen ya una ventaja grande en términos de los resultados finales. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos en cuenta es esas variables de entorno, las incluimos directamente en la función de producción como si se afectara la frontera, o sea, esas variables de entorno. Entonces, en este caso, esas medidas de eficiencia serían netas de la influencia del entorno y podrían ser interpretadas como una medida de desempeño administrativo, es decir, cómo se comportarían si esas diferencias en los estudiantes no se presentaran. Y de otro lado, vamos a incluir esas variables de entorno ya no afectando la frontera, sino la distancia entre el punto del resultado y la frontera. Entonces aquí ya el resultado cambia. Entonces aquí la diferencia en las dos medidas que resultan en los dos ejercicios pueden ser vistas como esa contribución que hacen esas variables de entorno a los resultados de desempeño de las diferentes instituciones.
Bueno, aquí un punto que de pronto muchos pueden estar teniendo como preocupación es el tema de cuál es el producto en términos educativos. Y sobre esto reconozco ha habido pues mucho debate, inclusive hay investigadores extremos que dicen no, pues el producto educativo es difícil de medir. Y este debate viene desde hace rato. Aquí está el artículo de Hanuche del 1986, en el que dice que de la dificultad de medir ese producto educativo, dado que normalmente en educación lo que hacemos es transformar cantidades fijas de insumos en estudiantes o en individuos con diferentes cualidades. Entonces, el debate ha estado presente en la literatura. Sin embargo, hay un consenso en términos de utilizar en estos estudios las pruebas de logro, en el sentido de que yo evalúo las diferentes instituciones por estos resultados. Estos ejercicios han sido bastante utilizados en educación media y en educación básica, y hay una literatura bastante amplia en este sentido. En términos de educación superior, el uso de estas pruebas es menos claro, ya que la exposición en términos de estas pruebas no siempre es fácil de conseguir. Entonces, aquí se han utilizado indicadores en términos de investigación, de indexación y otro tipo de indicadores. Entonces, aquí lo que el ejercicio, el análisis o esta investigación surgió en el sentido de aprovechar los resultados de las pruebas que hace el ICFES desde el 2004. Inicialmente nuestro objetivo era poder usar un panel de información que cubriera diferentes años y poder recoger la información de los diferentes programas. Sin embargo, si recuerdan ustedes las pruebas CAES inicialmente, estas evaluaban competencias específicas por programa y áreas de conocimiento. En este sentido, yo podía comparar los estudiantes de los diferentes programas académicos, pero no podía hacer comparaciones entre programas académicos, dado que los exámenes pues respondían a diferentes pruebas. Sin embargo, pues el ICFES posteriormente incluye competencias genéricas comunes a todos los programas, o sea, independiente del programa que se esté cursando, todos los estudiantes presentan pruebas de razonamiento cuantitativo, lectura crítica, escritura e inglés. Entonces, estas pruebas permiten hacer comparaciones entre programas, que es lo que buscamos con este ejercicio. Aquí, bueno, en términos de la base que usamos, los resultados de estas competencias en el momento que nosotros empezamos a hacer el ejercicio estaban disponibles las pruebas del segundo semestre del 2011. Hoy en día ya hay un periodo más amplio, o sea, hoy en día se podrían hacer ejercicios con panel. El uso de las pruebas de este semestre además nos evitaba un sesgo en términos de los estudiantes que presentaban las pruebas. Inicialmente, si ustedes recuerdan, estas pruebas no eran obligatorias, solo a través de la ley 1324 del 2009 se establece que para obtener el título de pregrado estas pruebas se hacen obligatorias. Entonces, en este sentido, pues evitamos un sesgo en términos de qué estudiantes estamos midiendo en el ejercicio. ¿Qué unidad de análisis utilizamos? Entonces, aquí el ICFES presenta los resultados por grupos de referencia, que son grupos de referencia. Aquí en estos grupos se incluyen programas académicos afines, diferenciando los niveles de formación profesional, técnico y tecnológico. Entonces, nosotros incluimos en el ejercicio 1020 unidades de análisis, que incluyen información de 29 grupos de referencia. Aquí están los diferentes grupos de referencia. Entonces tenemos Bellas Artes y Diseño, Ciencias Naturales Exactas, Ciencias Sociales, Humanidades. Para este año, Ciencias Económicas y Administrativas estaba en un solo grupo de referencia, posteriormente se separó. Entonces estos son los diferentes grupos de referencia que usamos,
pero lo medimos por institución. Es decir, un grupo de referencia es medicina de la Universidad Nacional y otro grupo de referencia es medicina de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, eso es un grupo de referencia y en total, como mencionaba, tenemos 1020 unidades de análisis. Y en términos de las variables que usamos, entonces, como mencionaba, el resultado, la variable resultado, utilizamos el promedio de las pruebas genéricas para cada uno de estos grupos y lo que hacemos es agruparlas en 5 categorías. Aquí utilizamos un criterio estadístico para poder hacer esta división y en términos de los vectores de insumos. Entonces aquí tenemos por un lado las variables, como mencionaba, que dependen de la institución. Entonces aquí tenemos diferentes variables asociadas al personal docente. Ya hemos mencionado la relación profesor-estudiante, el porcentaje de profesores con maestría y doctorado, el porcentaje de profesores con contrato a término indefinido. En términos de variables asociadas a la infraestructura de la universidad, incluimos volúmenes por estudiantes en las bibliotecas, números de aulas por estudiantes, existencia de red inalámbrica. Habían variables adicionales, sin embargo, la disposición de muchas de estas variables de las universidades limitaba la base de datos. Hicimos igual pruebas para ver su significancia, no resultaban muy significativas en términos de presencia de áreas, campos deportivos, otro tipo de variables que podrían ser importantes, pero la disposición era más baja, entonces nos limitaba los datos. Sin embargo, como mencionaba, en los ejercicios que hicimos no eran significativas en términos del aporte al ejercicio. Y en términos de las variables asociadas a los estudiantes que incluimos, entonces aquí está el ingreso de los hogares. Esta información la obtuvimos de los formularios del ICFES. Aquí tenemos porcentaje de estudiantes cabezas de familia, nivel de estudios de la madre, que fue bastante significativa. La del padre no resultó significativa, la de la madre sí, y el tipo la forma de financiación de los estudios. Aquí, ¿por qué digo que es importante tener en cuenta ese background de los estudiantes? Hicimos un ejercicio de correlación entre las pruebas que presentan los estudiantes cuando terminan el bachillerato y las pruebas Saber Pro. Entonces, en este caso, encontramos una correlación casi de 0.9, es decir, los estudiantes que obtienen resultados altos al terminar su bachillerato normalmente son los estudiantes que cuando terminan la universidad obtienen resultados altos. Entonces, este ejercicio nos mostró la importancia de ese tipo de variables en términos de los resultados que tienen los estudiantes al finalizar sus estudios superiores. Entonces, aquí tenemos los resultados. Entonces, en primer lugar, tenemos los ejercicios de la función que analizamos. Y aquí, como era esperarse, todas las variables asociadas a los profesores y a la estructura de la universidad son positivas y significativas, es decir, el número de profesores, el porcentaje de profesores con contrato indefinido, el número de profesores por estudiante, los profesores con maestría y doctorado, el número de volúmenes por estudiantes, las aulas por estudiantes. Estas son variables que efectivamente son importantes a la hora de evaluar los resultados de la universidad, o sea, son variables que tienen un impacto en los resultados de las pruebas. En términos de qué pasa con las variables asociadas a los estudiantes, aquí encontramos que el ingreso fue medido por rangos de ingreso que son los mismos que les preguntan a los estudiantes en los formularios del ICFES. Entonces aquí encontramos que estudiantes con ingresos menores a 2 salarios mínimos, normalmente las universidades que tienen un grupo importante de estos estudiantes tienen en promedio menores resultados. Los resultados van aumentando a medida que
que los porcentajes de ingresos con estratos o estudiantes con ingresos más altos va aumentando, los coeficientes también van aumentando. De otro lado, los programas que tienen porcentajes de estudiantes, cabeza de familia, tiene un impacto negativo. El hecho de que la madre tenga estudios profesionales tiene un impacto positivo en los estudiantes. Estos ejercicios ya se han hecho para educación básica. Lo que estamos aquí mostrando, además de ver la diferencia entre los dos tipos de variables, es que aún estas variables siguen siendo importantes en los resultados que se obtienen al final de la educación superior. Aquí, bueno, estos eran los resultados de la función. Ahora, en términos de la eficiencia, si recordamos la función que mostré, se puede obtener una eficiencia para cada una de esas 1020 unidades de producción, y lo que hacemos es obtenerla comparándola bajo los dos modelos, o sea, bajo las dos formas de incluir estas variables. Entonces, aquí tenemos que en promedio, cuando yo incluyo estas variables en la frontera de producción, la eficiencia es de 0.78, mientras que en el modelo alternativo, cuando la incluyo en la distancia, es de 0.60. Esto quiere decir que hay una diferencia importante en promedio de las dos eficiencias, mostrando que estas variables en efecto sí tienen un impacto en los resultados de las universidades. Aquí los resultados se agrupan por grupos de referencia. Aquí llama la atención que bajo los dos modelos, los que obtienen los mejores resultados en estas pruebas, si recordamos, son lectura crítica, razonamiento cuantitativo, escritura y inglés, son los estudiantes de las facultades de medicina. Luego hay administración y economía, está bastante bien. Pero lo otro que quiero llamar la atención es la diferencia entre los dos resultados. Aquí encontramos que los niveles tecnológico y técnico son los que tienen más diferencia. Esto nos podría indicar que son estudiantes que, dado que por sus condiciones socioeconómicas, tienen una desventaja frente a los estudiantes que asisten a otros tipos de programas. Y aquí un cuadro ya por institución, o sea, agrupadas esas 1020 unidades, grupos de referencia, los agrupamos por institución y encontramos un resultado bastante interesante. Si recordamos, lo que estoy es comparando la eficiencia de los dos modelos. Entonces aquí encontramos que los que cambian más de 26 en los dos ejercicios, 26 puntos porcentuales. Eso quiere decir que bajo una modalidad puedo ser muy eficiente, pero cuando lo comparo a la otra modalidad ya mi diferencia no es tan importante. En este caso, lo que encontramos es que hay 20% del total de las instituciones tiene esos cambios tan importantes, y aquí cuando caracterizamos esas instituciones, las que encontramos aquí es que estas instituciones que tienen estos cambios tan grandes en los dos ejercicios tienen un porcentaje bastante alto de estudiantes con ingresos bajos, recordamos 1 y 2 salarios mínimos. Las diferencias van disminuyendo y en la caracterización de las instituciones lo que encontramos es que los porcentajes de estudiantes ya van pasando, va aumentando la de ingresos medios. Y en contraste encontramos que esta diferencia es negativa, o sea, es hacia el otro lado. Aquí encontramos un porcentaje del total de 8.4%, aquí lo que encontramos es que son las instituciones que tienen estudiantes con porcentajes de ingresos más altos. Esto lo que nos está indicando, lo que nos podría estar indicando este resultado, es que hay instituciones que se podrían estar beneficiando en términos de los resultados que obtienen del tipo de estudiante que reciben, que como decía ya vienen con un background en términos de sus condiciones de resultados académicos bastante altos. Mientras que otro tipo de instituciones, dados los insumos con los que cuentan, podrían verse desfavorecidas por el tipo de estudiantes que están recibiendo. Creo que se me acabó el tiempo, unas conclusiones rápidas. Entonces, como mencionaba al comienzo, pues aquí hay unos retos bastante amplios en términos de cobertura y calidad
A pesar del aumento, en los últimos años aún la tasa de cobertura no llega al 50%. De otro lado, pues se resalta la respuesta positiva y significativa entre el logro académico y las variables de infraestructura y del personal docente, o sea, ahí es importante trabajar, pero los resultados también sugieren la importancia de estos factores de entorno de los estudiantes. Entonces, aquí, en términos ya de los resultados, vemos que la eficiencia, el rango de la eficiencia es bastante amplio, o sea, hay un margen, o sea, hay universidades que pueden tener ganancias si mejoran la utilización de esos recursos. Aquí tenemos punto 22 a punto 97, o sea, hay margen para trabajar. Y las diferencias en las medidas obtenidas en los dos ejercicios muestran que este margen, sin embargo, podría estar, o las universidades podrían estar restringidas por la influencia de los factores socioeconómicos de los estudiantes, que no siempre, en algunos casos se puede dar, hay varios estudios que muestran, no siempre están bajo el control de estas instituciones. Entonces, en términos de medidas de política sobre educación superior, se deberían tomar en cuenta, si se quiere mejorar la eficiencia y los resultados en términos de calidad, además de mejorar todas las variables en términos de contratación de docentes, incentivos y aspectos administrativos y financieros. Se debe tener en cuenta mecanismos que permitan ayudar a subsanar el impacto negativo derivado de las condiciones con las que llegan los diferentes estudiantes. Y un punto que mencionábamos antes con Ricardo, un aspecto importante que se deriva de este ejercicio es la importancia de empezar a trabajar en términos de educación, entre más temprano mejor, o sea, la educación temprana, y sobre esto pues hay estudios de Hetman que muestra que las habilidades cognitivas y no cognitivas se desarrollan en los primeros años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ligia, por la excelente presentación, y le damos paso, invitamos al doctor Hernando Bedoya que nos haga la presentación sobre el efecto causal de la calidad de la universidad sobre el mercado. Buenas tardes. Bueno, quiero arrancar primero agradeciendo a Socolfa por la invitación que me hizo para presentar este documento de trabajo que estoy realizando con el profesor Felipe Barrera. Lo estuvimos trabajando mientras hacía mi visita en Fellow en la Universidad de Harvard, y un agradecimiento especial al ICFES, que nos colaboró muchísimo con el tema de la información y recursos, y al Banco Mundial, que a través de su programa de beca McNamara también apoyó a la financiación de la investigación. Entonces, arranquemos un poco. Afortunadamente, durante el transcurso de esta mañana y de esa tarde, hemos tocado muchos de los puntos claves que podrían ser discutibles en esta presentación, y en muchas de las presentaciones que he hecho de este documento, siempre me dicen ¿por qué calidad de la universidad? Y al final de la presentación, ustedes de pronto también van a sugerir lo mismo que muchos me han dicho, y es: no ponga calidad de la universidad, sino prestigio, efecto causal del prestigio de la universidad sobre el mercado laboral. Sin embargo, y acorde un poco con lo que se trabajó esta mañana, yo creo que uno sí puede hablar de calidad de la universidad cuando tiene en cuenta un montón de factores que están asociados a la calidad de la universidad. La calidad de la universidad es multidimensional y multifactorial, entonces creemos que nosotros logramos capturar en esta investigación un poco eso que llamamos calidad de la universidad. Entonces, déjenme arrancar un poco con la motivación de este estudio. Y es básicamente, durante los últimos 50 años se ha venido estudiando el tema de la educación, y creo que hay consenso, y creo que aquí también, que la educación tiene unos efectos positivos sobre los salarios. Entre más años de educación, eso tiene un efecto positivo o la acumulación de años de educación tiene un efecto positivo sobre los salarios. Sin embargo, la evidencia sobre la calidad de la educación todavía es un tema que se está hasta ahora investigando. Hay literatura mixta alrededor de este tema.
Por un lado tenemos estudios como por ejemplo de Brewer, Hoekstra y Saavedra, que dicen que la calidad de la universidad tiene efectos positivos. Universidades con mejores recursos, con mejor infraestructura, con mejores profesores, tiene efectos positivos sobre los salarios, por ejemplo, sobre la retención de los estudiantes, sobre la matrícula, sobre otros factores importantes que tienen que ver con la calidad de la universidad. Y existen otros estudios como el de Dilly Kruger, que básicamente dicen que el efecto de la calidad de la universidad es cero. Entonces, y esto tiene un poco que ver, yo no sé si vieron ayer salió en El Tiempo, en la sección de educación, donde hablaban un poco sobre el prestigio de la universidad y cómo algunos estudiantes se ven, cuando llegan a conseguir un empleo, se ven un poco frustrados porque ciertos empleadores prefieren unos títulos que otros o unas universidades que otros. Entonces, digamos, eso de alguna manera responde un poco no solamente al tema de la literatura, sino a un tema actual. Déjenme les cuento un poco dos documentos que son muy cercanos al que venimos trabajando. Por un lado está Hoekstra 2009, que básicamente lo que él hace es toma un pool de universidades prestigiosas en Estados Unidos, públicas, y hace un análisis. Él toma datos de 1986 a 1989 y hace un seguimiento de estos estudiantes hasta cuando tienen entre 28 y 33 años. Y encuentra que estos estudiantes que fueron a universidades más prestigiosas tienen efectos positivos sobre los salarios. Particularmente, ellos hacen seguimiento sobre estudiantes blancos y tiene efecto del 20% sobre los salarios. O sea, estas personas que van a estas universidades más prestigiosas tienen un 20% más de salario que ir a otra universidad, sobre todo para hombres blancos. Para mujeres no encuentra una diferencia significativa. Ellos utilizan, parecido a lo que les voy a mostrar y que utilizamos nosotros en nuestra investigación, es una metodología que se llama regresión discontinua. Y ahorita más adelante voy a explicar de qué se trata. El otro paper cercano al que nosotros estamos trabajando es el de Saavedra 2009, que básicamente hace 2 ejercicios, toma estudiantes de la Universidad de los Andes, la data de ellos es de 1997 al 2001, y a través de regresión discontinua trata de encontrar los efectos que hay sobre el salario. El problema es que la data que ellos tienen, y una cosa que nos decía un poco Ligia, es que en el momento que ellos toman esa data, el examen de Saber Pro no era obligatorio, en ese momento se llamaba ECAES, y hacer, digamos, análisis sobre procesos de aprendizaje de los estudiantes es muy complicado con esa data porque hay un tema de autoselección. Básicamente antes del 2009 los estudiantes que iban a las pruebas ECAES se autoseleccionaban. Podrían haber varias razones. Una, que los estudiantes no estaban muy preparados y no se querían presentar, o la segunda, que las universidades, por ejemplo, podrían tomar la iniciativa de invitar más a unos estudiantes que a otros para que presentaran las pruebas. Entonces, digamos, por esa razón tiene algunos problemas en términos de sesgo, y el otro ejercicio que hacen es toman 25 universidades altamente reconocidas y tratan de encontrar a través de regresión discontinua como un punto de corte de quienes fueron admitidos a una universidad y a otra. Eso tiene serios problemas porque no necesariamente todas las universidades tienen como criterio de admisión las pruebas Saber 11. Entonces nosotros lo que hacemos es que ampliamos estos 2 estudios, el de Hoekstra lo ampliamos a países en desarrollo, a Colombia, y el de Saavedra, además de que ampliamos la información que ellos tienen a un momento en el cual era obligatorio la prueba, también vamos a hacer un análisis no solamente sobre el total de las universidades, sino lo vamos a hacer por grupos de programas. Bueno, entonces básicamente nosotros que queremos mirar con este estudio es cuál de las 2 teorías aplica, capital humano o modelo de señalización. Básicamente la teoría de capital humano, ¿qué nos dice? Una mayor acumulación de años de educación debería estar relacionada con una acumulación de habilidades que me permite desempeñarme en un trabajo. Eso significa que si yo tuviese 2 personas exactamente iguales que fueron a la misma universidad y tienen los mismos años de educación, en teoría deberían tener las mismas habilidades y yo debería pagarles lo mismo. Sin embargo, esto no necesariamente pasa. Por ejemplo,
Imagínense que yo tengo 2 estudiantes y están 4 años en la universidad, terminan sus 4 años de la universidad, uno recibe el grado y el otro aún no lo recibe y sale al mercado laboral. Seguramente el que tiene el título va a tener un mejor salario que el que no lo tiene. Y en ese sentido es un poco lo que se llama o lo que se conoce con el modelo de señalización. Es decir, el mercado laboral no tiene la información suficiente para establecer si ese candidato es bueno o no. Eso hace que el mercado laboral con información incompleta decida poner un salario teniendo en cuenta la información limitada que tiene. Por ejemplo, ¿qué información tienen las compañías? De pronto una evaluación de competencias al inicio o simplemente lo que dice la hoja de vida o las referencias. Esa escasez en la información que tienen las empresas puede generar un modelo de señalización. En otras palabras, puede ocurrir que las empresas paguen por la señal que ven, el diploma, por ejemplo. Hay unos estudios, por ejemplo, para Estados Unidos en los cuales lo que hacen es, como en Colombia tienen, en Estados Unidos hay como aquí en Colombia el examen de validación, entonces lo que hacen es mirar qué pasa cuando el estudiante con los mismos años de experiencia, por ejemplo, toma este examen de validación y lo comparan con alguien que toma el examen de validación y no lo pasa. Y se observa que hay una diferencia en términos de salario solo por el hecho de que uno tiene un título y el otro no. Entonces, digamos, básicamente nosotros queremos utilizar eso para esa misma concepción, para tratar de entender qué funciona acá, si un modelo de capital humano o un modelo de señalización. Y básicamente uno ya tiene como unos indicios de qué es lo que va a dar como resultado esa investigación. La pregunta de investigación es, ¿cuál es el efecto de la calidad de la universidad sobre el ciclo de vida del estudiante? Entendió el ciclo de vida del estudiante con las siguientes dimensiones. ¿Qué pasa con la tasa de matrícula? ¿Qué pasa con la repitencia de los estudiantes, la deserción, el tiempo de graduación? Si el estudiante finalmente se gradúa, el examen de salida, que serían las pruebas saber, es decir, ¿qué efecto tuvo la universidad sobre habilidades, medidas como competencias básicas en el examen de salida y el mercado laboral? Particularmente en el mercado laboral queremos ver probabilidad de tener empleo en el primer año y salarios, que es lo que, digamos, nos interesa mucho cuando los estudiantes van a la universidad, es que al final eso se vea reflejado en mejores niveles salariales y probabilidad de conseguir empleo más rápido. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer se basa en un experimento mental. Imagínense, uno quisiera poder tener un grupo de personas que aleatoriamente manda a diferentes universidades y al final de la universidad uno mide qué fue lo que pasó y qué universidad, digamos, tuvo un mejor desempeño con ese estudiante. Eso sería lo ideal para poder tener resultados que fueran causales. Pero no tenemos eso. Entonces, básicamente el experimento, lo que vamos a hacer se denomina un cuasi experimento y se basa en este experimento mental. Imagínense que 2 personas van a cierta universidad, que vamos a suponer que es una universidad de alta calidad. Van un grupo de personas y se presentan. Esas personas no saben exactamente cuál es el criterio de admisión, pero lo que sí es cierto es que es un puntaje que la universidad coloca. Entonces, la universidad evalúa sus pruebas de saber 11 y decide quién pasa y quién no pasa. Y hace un ranking de esos puntajes, es decir, le establece un puntaje a cada estudiante y tenemos personas que apenas alcanzan a pasar y personas que no alcanzan a pasar. En un punto de focalización, en este caso los puntajes de admisión, y analizar las personas alrededor de ese margen. Por supuesto no podemos hacer inferencias sobre toda la población y seguramente lo que va a ocurrir es muy parecido a lo que decía ahorita Ligia, que los estudiantes que vienen con muy buenos puntajes al final van a salir con muy buenos puntajes. Aquí lo que queremos es analizar esas personas que están en el margen, que algunas van a estar en la universidad que nos interesa analizar y las otras se van a otra universidad, entonces queremos comparar eso. Esos 2 grupos de personas. Listo. Esto es un poco del contexto colombiano, ya Ligia nos contó bastante sobre la tasa de cobertura y la matrícula por sector y por tipo de programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios. Entonces voy a pasar un poco rápido por esto. Listo. Las bases de datos con las que contamos. Entonces el ICFES nos colaboró haciendo el pegado de varias bases de datos. Ellos tomaron la información de la universidad que estamos analizando,
nos la cruzaron con las pruebas Saber 11, Saber Pro, y el ICFES tiene las bases de datos, ha hecho un trabajo enorme con el Ministerio de Educación Nacional, donde tiene el tema de SPA 10 y el observatorio laboral, que era un poco lo que nos contaba el doctor Zapata esta mañana en la conferencia, donde aquí tenemos una gran cantidad de información y a veces acceder a esa información es difícil, entonces a través del ICFES pudimos acceder a esa información. Ellos nos pegaron toda la información, entonces tenemos información de Saber 11, en el cual tenemos línea base, sabemos el nivel socioeconómico de las familias, cuántas personas habían en el hogar, el número, el ingreso, etc. Esa es nuestra variables de línea base. Tenemos además las pruebas de Saber Pro que nos permiten establecer el puntaje de salida de los estudiantes. Y del Ministerio de Educación Nacional tenemos SPA 10 que nos permite saber qué pasó en el transcurso de los estudios universitarios de las personas. Sabemos si desertó, si no desertó, si al final terminó, se graduó, etc. Y del Observatorio Laboral tenemos los salarios de las personas y cuánto tiempo tardaron en conseguir empleo. Entonces, básicamente, con esa información es suficiente. Entonces, ¿qué hicimos? Esta universidad tiene una asignación de puntajes por las pruebas Saber Pro, por las pruebas Saber 11, entonces lo que hicimos fue estandarizar las pruebas Saber 11 para que el punto de corte fuera 0. Por ejemplo, si el punto de corte era 300 en un tipo de programa, a todos los puntajes le restamos 300 y eso hace que el punto de corte sea 0. Si nos da negativo es porque no fue admitido, si nos da positivo es porque fue admitido. Entonces esta es una forma de estandarizar y así tenemos todos los programas. Entonces Z y J es el puntaje estandarizado, que es básicamente restar el puntaje que le fue asignado del estudiante I en el programa J menos el punto de corte del programa J. Entonces de esa manera todos los puntajes van a tener como punto de referencia 0, sin importar qué tipo de programa sea. Y pues básicamente, ¿cómo se sacan esos puntajes? Esta universidad básicamente lo que hace es pondera dependiendo el tipo de programa. Si es una ingeniería, pondera más matemáticas y física, pero si es una carrera de humanidades, pondera más, por ejemplo, lenguaje y ciencias sociales. Entonces, así es que se obtiene el puntaje. Listo. Estos son los datos de la admisión de los admitidos y no admitidos desde el 2001 hasta el 2012 y tenemos semestre por semestre. Vemos que la tasa de admisión cae de manera importante hasta el 2007 y luego a partir del 2007 se mantiene alrededor del 50%. Eso es importante porque significa que vamos a tener personas, el mismo número de personas admitidas y no admitidas, y eso nos permite tener un contrafactual válido. Entonces, por dos razones cortamos la base de datos a partir de 2007. Una, por la que les acabé de decir, tener el mismo número de personas admitidas y no admitidas nos permite tener un buen contrafactual. Y la segunda es porque a partir del 2009 los que se querían graduar tenían que presentar la prueba Saber Pro. Eso significa que personas que entraron en el 2007 para graduarse en el 2009, que ya tenían más o menos, para poder presentar el examen se requiere tener 75% de los créditos aprobados. Entonces las personas que fueron admitidas en el 2007 y se querían graduar, en el 2009 ya tenían un poco más del 50% de créditos, o sea, tenían que presentar obligatoriamente el examen. Entonces nuestra base de datos está desde el 2007 hasta el 2012 y esa va a ser, digamos, nuestra fuente de información. Listo. Estas son las estadísticas descriptivas, esta es la población que vamos a analizar. Básicamente tenemos, aquí la partí para mirar un poco cómo se comportaba en el tiempo. Tenemos 2007-2009 y 2010-2012 y mirar qué pasa en el tiempo. La primera columna me muestra los admitidos y la segunda columna me muestra los no admitidos. Y si uno observa estos asteriscos que están acá, me está diciendo que son diferentes los grupos de admitidos y no admitidos en todas las variables. Claro, eso podría ser un problema porque yo no puedo hacer una resta de medias y decir que comparar los admitidos y los no admitidos y ya. Yo necesito mirar
¿qué pasa? Es en el margen, en el punto de corte, exactamente donde se corta y se decide quién fue admitido y quién no fue admitido. Y eso lo vamos a mirar ahorita más adelante. Pero básicamente, y les voy a mostrar ahorita por qué es todo así. Tenemos 80.000 observaciones, nuestras unidades de observación son 80.000, que van desde el 2007 hasta el 2012. Listo. Entonces, aquí simplemente quería mostrar que eso va cambiando un poco en el tiempo. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de los estudiantes en esta universidad particular estaba en el 63% en estrato de 4 a 6 para los admitidos y de 54.7% para los no admitidos, y eso va creciendo en el tiempo. Entonces, digamos, además, no solamente son diferentes en el mismo año, sino que a medida que va pasando el tiempo también son un poco diferentes. Y ya les voy a mostrar cómo controlamos eso. Entonces, básicamente lo que tenemos son 80.602 aspirantes, de los cuales 40.000 fueron admitidos y 39.850 no fueron admitidos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a comparar? Vamos a comparar de los que están en el margen, en el punto de corte de admisión, vamos a comparar estos admitidos con los demás. Eso es un primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es que estos admitidos, algunos se matriculan y otros no. El segundo ejercicio es comparar estos que se matricularon finalmente contra los demás y a ver a dónde se fueron estos otros. Y eso nos va a permitir de manera causal identificar el efecto de ir a una universidad de alta calidad comparado con los demás. Listo. Nuestra estrategia de identificación se llama regresión discontinua, que básicamente lo que hace es mirar en el punto de corte, que la probabilidad de ser admitido sea diferente. En otras palabras, si yo tenía si el punto de corte son 100 puntos, tener 101 puntos me garantiza con probabilidad 1 ir, y con 99 puntos me garantiza no ir con probabilidad 1 también. ¿Listo? Entonces, básicamente, bueno, no nos fijemos en la fórmula para no enredarnos, pero esos son los dos métodos que vamos a mirar. El intent to treatment, que básicamente es cuál es el efecto de haberle ofrecido entrar a esa universidad. ¿Cuál es el efecto de que la universidad le haya dicho, oiga, usted tiene un puesto en esta universidad? Y el otro, que es el treatment on the treated, que es básicamente el efecto de que, además de que le ofrecieron, él se matriculó en esa universidad. Entonces, esos son los dos ejercicios que vamos a hacer. El TIT, el ITT y el TOT. ¿Listo? Bueno, y para la implementación, básicamente, esta metodología lo que hicimos fue utilizar Canónico y otros, que básicamente lo que hace es una implementación de tres metodologías de regresión discontinua, que no vamos a entrar en detalle, pero básicamente son convencional, corregida por sesgo y robusto. Entonces, de alguna manera es para mostrar con claridad que la metodología funciona. Listo. Esta metodología tiene 3 supuestos. Si uno cumple esos 3 supuestos, uno puede hablar de cosas causales. El primer supuesto es que la probabilidad de admisión sea discontinua en el punto de corte. El segundo es que no haya manipulación, es decir, que los estudiantes no manipulen el puntaje para estar cerquita del punto de corte. Eso pasa, por ejemplo, con algunos programas focalizados, digamos Sisben. Si yo quisiera que en un programa que atiende por Sisben me atiendan, yo podría tener incentivos para que me hagan otra encuesta y cambiar un poco el puntaje o manipular el puntaje. En este caso no es creíble porque la universidad, los estudiantes no saben cómo la universidad pondera los puntajes. De todos modos vamos a mostrar evidencia de que eso no se cumple. Y el tercero es que las variables observadas en línea base sean continuas. Entonces vamos a mirar cada uno de esos. Esta es la probabilidad de ser admitido de acuerdo al puntaje. 0 es el punto de corte y vemos que para ser admitido, si tiene más de 0, es admitido casi que con probabilidad 1. Solo hay algunos puntos que se salen, solo algunos puntos que se salen. De resto, la mayoría, los que tienen menos de 0 no son admitidos, los que tienen más de 0 son admitidos. Entonces, la probabilidad es discontinua, se cumple el primer supuesto. El segundo es que no haya manipulación. Entonces, alrededor del punto de corte vemos que no hay ninguna
comportamiento raro de la distribución. Y además, la prueba de McCrary nos dice que no hay saltos en la distribución, o sea, se cumple el supuesto de no manipulación. Y el tercero es el supuesto de que las variables en línea base sean continuas. Claro, si ustedes vieron la tabla anterior, nos decía que que los admitidos y los no admitidos eran totalmente diferentes, o totalmente no diferentes, no, sino eran diferentes y eran estadísticamente diferentes. Y eso se da porque aquí en el borde, si se dan cuenta, la gente, por ejemplo, esto es porcentaje de mujeres, los puntajes más abajo, en la mayoría son mujeres, y los puntajes que están más arriba, la mayoría son hombres. Entonces, claro, si uno compara los dos grupos, claramente son diferentes, pero en el margen donde es el punto de corte, es continuo. Lo mismo pasa con todas las variables, con porcentaje de mujeres, edad promedio, ingreso del hogar, también es continuo, miembros del hogar, número de hermanos y nivel socioeconómico. Entonces, digamos, las variables son continuas alrededor del punto de corte, que ese es el otro supuesto. Entonces, esto es simplemente para comprobar eso que acabo de mostrar aquí con las gráficas, eso es estadísticamente. Todas nos dicen que no hay ningún salto, esto es lo que me está mostrando, esto es una regresión que me dice si hay un salto o no alrededor del punto de corte, y vemos que aquí no hay ningún salto para ninguna de esas variables, pero para la de admisión sí, es casi 1 la probabilidad de ser admitido con un puntaje superior a 0. Listo, entonces estamos tranquilos de que eso funciona. Eso es el contrafactual, eso es a dónde se van los otros estudiantes, la mayoría se va a universidades privadas, 44% privadas de alta calidad adicional, y solamente el 26% se va a instituciones públicas, o sea, ese es como su segundo mejor. Esto es cómo cambian las carreras, entonces hay estudiantes que, hay programas que básicamente el estudiante decide y siempre sigue decidiendo el mismo programa. Por ejemplo, ingenierías y arquitectura, el 75% de los que inicialmente querían ese programa se van a otra universidad y siguen queriendo ese programa. El 79% de los de economía y administración que querían ese programa siguen estando en ese programa, y hay programas en los cuales sí cambia la decisión muchísimo, como matemáticas y ciencias, que por ejemplo 34% se mantienen, pero el resto cambia, donde las más atractivas son ingeniería, seguido por ciencias de la salud y economía y administración. Listo. Entonces vamos a mirar los resultados rápidamente. ¿Cómo se lee esto? Todo significa que son el pool de los datos, y esto está partido en 6 tipos de programas, que están artes, salud, humanidades, administración, economía, ingeniería y ciencias. Y vemos que, por ejemplo, para la tasa de enrolamiento, que está el ITT, tiene un efecto positivo, o sea, la gente que va a este tipo de universidades se matricula más, 13.8%, que eso es importantísimo teniendo en cuenta las tasas que ahorita nos contaban de matrícula, 13.8%, pero es diferencial por tipo de programa, que es otra cosa interesante y es un aporte de esta investigación, y es que cada tipo de programa o la calidad de la universidad tiene un efecto diferencial por tipo de programa. En cuanto a la tasa de repetición, ¿eso cómo se calcula? Es el porcentaje de créditos que los estudiantes repiten. Y vemos que, por ejemplo, esta universidad tiene una tasa de repetición más alta, y también es diferencial por tipo de programa. En algunos es menor, por ejemplo, en artes disminuye la tasa de repetición, pero en salud, humanidades y economía aumenta la tasa de repetición. La tasa de deserción. La tasa de deserción no tiene ningún efecto en el total, aunque en administración y economía tiene un efecto negativo, es decir, reduce la tasa de deserción en 4.5%, pero en el total no tiene ningún efecto. Entonces, tiene efecto en matrícula, tiene efecto en repetición de créditos, pero no tiene efecto en deserción. En tasa de graduación, tiene un efecto en la tasa de graduación del 7%, o sea, la calidad de la universidad afecta de manera positiva el 7%. En el tiempo de graduarse no tiene ningún efecto, solamente economía y administración reduce 0.2 años. Y una cosa que aquí nos llama bastante la atención, y es tal vez lo central del paper, es que en los puntajes de salida, en esas personas que son muy parecidas, que están en el margen, en general no tienen ningún efecto.
Solamente tiene efecto parcial en humanidades, pero el resto en los demás programas no tiene ningún efecto. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera las personas que están en el margen entran con cierto nivel y salen más o menos con el mismo nivel. ¿Listo? Y eso es un poco lo que Ligia nos decía, que la correlación entre los puntajes de Saber Pro y Saber 11 son muy altos. Y en términos de obtener un empleo, sí tiene un efecto positivo, o sea, que reconozcan en el mercado laboral ese tipo de universidades, tiene un efecto positivo, particularmente acá es del 7%, o sea, la probabilidad de conseguir empleo en el primer año es 7%, y diferencial por tipo de programas, por ejemplo, Administración y Economía es del 13.5%, o sea, las personas que van a ese tipo de universidades más reconocidas tienen 13.5% más de probabilidad de tener empleo en el primer año, y en términos de salario también tiene un efecto importante, de casi 4% en el general, y si solamente miramos la muestra de los que realmente se matricularon es del 12.4%, y por ejemplo para Administración y Economía el salario tiene un efecto también importante que es del 17%, y si solo se miran los datos de los que realmente se matricularon es del 28%. Entonces digamos, nosotros concluimos, y ya para terminar, bueno, esos son unos ejercicios de robustez que por el tiempo no alcanza, pero básicamente concluimos que parece que sí tenemos un efecto señalización en el cual las empresas no tienen la suficiente información para diferenciar entre las habilidades de los egresados de ciertas universidades y deciden pagar de acuerdo a el título que puedan presentar. Esa es, digamos, la señal del mercado. Y por supuesto eso puede ocurrir porque en general hay universidades que tienen puntajes muy altos y los que están en el margen, que no tienen puntajes tan altos, toman ventaja de eso y las empresas no pueden distinguir eso. Entonces, básicamente eso es como la conclusión gruesa. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Hernando.